Buenos días, mis estimados estudiantes de la asignatura Procesamiento de Datos. Hoy estaré con ustedes, la ingeniero Aileen Peña, la cual estaré explicando la unidad 5, denominada Árboles. Seguidamente voy a proceder a compartir pantalla para explicar dicha unidad. Si bien es cierto, eh, esta asignatura es sumamente importante y es indispensable explicar lo que sería árboles. Como su definición es una estructura jerárquica en forma no lineal aplicada sobre una colección de elementos u objetos llamados nodos, según autores Cairo y Guardati en el año 2006. Asimismo, los árboles son considerados la estructura de datos no lineales y dinámicas de datos muy importantes del área de computación. Los árboles son muy utilizados en informática como un método eficiente para búsquedas grandes y complejas. Casi todos los sistemas operativos almacenan sus archivos en árboles o estructuras similares denominadas árboles. Por consiguiente, se les llama estructura dinámica porque las mismas pueden cambiar tanto de forma como de tamaño durante la ejecución del programa. Y estructuras no lineales porque cada elemento del árbol puede tener más de un sucesor. Aquí podemos visualizar unas tablas denominadas estructuras estáticas, que son los arreglos y registros, estructuras dinámicas, que son listas, árboles y gráficas, estructuras lineales, arreglos, registros, filas, colas y listas, y estructuras no lineales, árboles y gráficos. A su vez, también podemos visualizar unas imágenes de acuerdo a la estructura jerárquica y de acuerdo a la estructura lineal. En este orden de ideas tenemos las características de los árboles que se mencionan a continuación. En relación con los otros nodos, tenemos los nodos. Se le llama nodo a cada elemento que contiene un árbol. Nodo padre, se utiliza este término para llamar a todos aquellos nodos que tienen al menos un hijo. Nodo hijo, los hijos son todos aquellos nodos que tienen un padre. Y nodo hermano, los nodos hermanos son aquellos nodos que comparten un mismo padre común dentro de la estructura. Aquí podemos visualizar dos esquemas, nodo padre-hijo. El padre es el nodo A y los hijos B y C. Nodo padre e hijo, padre común, el nodo A y los hermanos B y C. Seguidamente tenemos en relación a la posición dentro del árbol. Tenemos el nodo raíz, se refiere al primer nodo de un árbol. Solo un nodo del árbol puede ser la raíz. Nodo hoja son todos aquellos nodos que no tienen hijos, los cuales siempre se encuentran en los extremos de la estructura. Nodo interior o rama, estos son todos aquellos nodos que no son raíz y que además tienen al menos un hijo. Podemos visualizar el esquema, dice los tipos de nodos en árbol. El amarillo es la raíz, la rama son los nodos azules y las hojas son todos los nodos de color verde. Posteriormente tenemos en relación al tamaño del árbol, tenemos el camino, secuencia de nodos conectados dentro de un árbol, longitud del camino, cantidad de nodos que se deben recorrer para llegar desde la raíz a un nodo determinado, y subárbol, conocemos como subárbol a todo árbol generado a partir de una selección determinada del árbol. Por lo que podemos decir que un árbol es un nodo raíz con n subárboles. ¿Ok? Igual podemos visualizar los nodos, ¿ok? Cómo están interconectados desde la raíz y desde el árbol del lado izquierdo y el árbol del lado derecho. Luego tenemos lo que serían los tipos de árboles. Encontramos árboles binarios. Su estructura se caracteriza porque cada nodo puede tener dos hijos. Dicho de otra manera, es un árbol grado 2. ¿Ok? Adicionalmente a eso tenemos los árboles
binarios distintos, similares y equivalentes. Los árboles binarios distintos, dos árboles binarios son distintos cuando sus estructuras son diferentes. Aquí podemos visualizar la imagen. Dos árboles binarios similares, dos árboles binarios son similares cuando sus estructuras son idénticas, pero la información que contienen sus nodos son diferentes entre sí. Aquí también podemos visualizar otra imagen o ejemplo. Los árboles binarios equivalentes se definen como aquellos que son similares y además los nodos contienen la misma información, tal cual como se visualiza en la imagen. Por consiguiente, los árboles binarios degenerados es un tipo especial denominado árbol degenerado en el que hay un solo nodo hoja y cada nodo no hoja solo tiene un hijo. Un árbol degenerado es equivalente a una lista enlazada. Aquí tenemos un ejemplo del árbol binario degenerado, ¿ok? Podemos ver su estructura, o la lista enlazada, ¿ok? Teniendo un orden sucesivo. Los árboles binarios equilibrados es cuando crece descontroladamente hacia un extremo, su rendimiento puede disminuir considerablemente. Para mantener la eficiencia de la operación, surgen los árboles equilibrados o balanceados. Estos pueden realizar acomodos o balanceos después de la inserción o eliminación de elementos. Podemos visualizar tres ejemplos donde se puede observar el árbol binario no equilibrado, el árbol binario equilibrado ABL y árbol binario perfectamente equilibrado. ¿Ok? Luego tenemos lo que serán los árboles binarios perfectamente equilibrados. Un árbol perfectamente equilibrado es un árbol binario en el que todos los nodos, el número de nodos del subárbol izquierdo y el número de nodos del subárbol derecho difieren como mucho en una unidad. ¿Ok? Igualmente podemos visualizar cada uno de los ejemplos. Seguidamente tenemos los árboles binarios equilibrados ABL, un árbol equilibrado en sentido ABL, que es Adelson, Welsing y Landis en 1962, es un árbol binario en que la diferencia de altura de los árboles izquierdo y derecho corresponden a cualquier nodo del árbol, no es superior a 1. De igual manera, podemos ver los distintos ejemplos. Asimismo, tenemos los árboles multicaminos, que es un árbol o estructura de forma homogénea, dinámica y no lineal, en donde cada nodo le puede seguir una cantidad de n nodos. ¿Ok? Mientras que los árboles binarios fueron pensados para trabajar en memoria principal, los árboles multicaminos fueron diseñados para trabajar con sistemas de archivos. Así lo señala Serrano Montero en el año 2006 y podemos visualizar un ejemplo. Seguidamente tenemos lo que serían los árboles binarios de búsqueda, ¿ok? Donde tenemos los árboles binarios de búsqueda. Un árbol binario tiene nodos ordenados, de alguna manera se conoce como árbol binario de búsqueda. En concreto, un árbol binario de búsqueda es aquel en que un nodo o todos los datos del árbol izquierdo son menores que los datos de ese nodo. De igual forma, pueden visualizar un ejemplo. Asimismo, tenemos los árboles binarios de búsqueda, ¿ok? Como Cairo y Guardian 2100, señala que para todo nodo T del árbol se debe cumplir que todos los valores almacenados en el subárbol izquierdo de T sean menores a la información guardada en el nodo T. De forma similar, todos los valores almacenados en el subárbol derecho deben tener mayor información. Ahí tienen un ejemplo. ¿Cuáles son las ventajas de los árboles binarios de búsqueda? Es una estructura de datos sobre el cual se puede realizar eficientemente las operaciones de búsqueda y la inserción y eliminación. Comparando otras estructuras de datos, se puede observar ciertas ventajas. Dentro de ellas tenemos que es un arreglo posible de localizar los datos eficientemente, ya que se encuentran ordenados, pero las operaciones de inserción y eliminación resultan costosas, porque involucran movimiento de los arreglos dentro de los arreglos.
En las listas, por otra parte, dichas operaciones se pueden llevar a cabo con facilidad, pero la operación de búsqueda en este caso es una operación que demanda recursos, pudiendo incluso requerir recorrer todo y cada uno de los elementos. Aquí tenemos la creación de un árbol. Se va a graficar un árbol binario con los siguientes datos: 8, 3, 1, 20, 5, 10, 7, 4, en la cual comenzamos con el nodo padre, que es el 8, luego con cada uno de los hijos, y vamos a ir complementando con los hermanos. ¿Ok? De cierta manera, podemos visualizar el gráfico final con todos los datos correspondientes al árbol binario. ¿Ok? Y de esa manera cumplir con la creación o la gráfica de dicho árbol. Aquí también tienen la creación de un árbol binario en la cual es los siguientes datos: 9, 2, 1, 16, 6, 11, 8, 4. Si nos vamos a la creación de los árboles, en este caso, tenemos el nodo padre con el 9, luego los nodos hijos y los hermanos. Y de esa manera se va complementando cada uno de los nodos, bien sea padre, hijos y hermanos. ¿Qué buscamos con la implementación de los árboles binarios? Es la clase del nodo, donde se crea un nodo para formar los campos, bien sea datos de tipos enteros que corresponden al valor de cada nodo, el nodo izquierdo y el nodo derecho. Así podemos visualizar la imagen cómo quedaría a nivel de programación, donde tenemos la clase nodo, la public, que es donde están todos los datos correspondientes desde la declaración de variables y todo lo concerniente, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Asimismo, tenemos los árboles binarios de búsqueda e implementación. De igual manera, la clase del árbol. Se crea un nodo raíz del árbol y a su vez las clases y la parte privada. Del lado derecho podemos visualizar toda la codificación de la definición del árbol de nodos con su clase, la parte privada, que es la declaración de cada una de las variables, y a su vez la parte pública, que es donde se va a visualizar el constructo de todo lo que sería la creación de las líneas de código. Seguidamente, tenemos lo que serían los árboles binarios de búsqueda con el método constructo de árbol. Inicializar la raíz del árbol con un valor nulo. A su vez, pueden visualizar el constructo predeterminado a nivel de programación. Seguidamente tenemos el método de constructo de árbol. Libera la memoria ocupada por los nodos del árbol y a su vez emplea el método árbol para poderlo visualizar a través de la programación. Asimismo, tenemos lo que sería igualmente el nodo árbol cuando está sus valores vacíos y verifica si la raíz del árbol apunta a lo vacío. ¿Ok? De igual manera tenemos lo que sería la codificación a nivel del lenguaje de programación. Y por último, tenemos que ver el nodo árbol que regresa a la raíz, a su origen. ¿Ok? Regresa al nodo de la raíz del árbol y a su vez cómo sería la codificación dentro del lenguaje de programación. Con esta unidad podemos visualizar que todo sistema operativo o todo esquema a nivel computacional vamos a trazarlo a través de los árboles, ¿ok? De manera jerárquica en forma no lineal. Cada carpeta, cada archivo o cada información que nosotros solicitamos como usuario, se van a crear los distintos árboles. Antiguamente se trabajaban con comandos y de esa manera los comandos los íbamos insertando y se iba obteniendo información. De igual manera trabaja toda la parte interna de los sistemas operativos, cada uno de los elementos que nosotros queremos visualizar. Todo va en forma de árbol. Esto se aplica en las escuelas de tecnología,
en ingeniería, en informática y cada una de los compendios de estas carreras que son similares. Si no hay más nada que indicar, los invito a que a través de la plataforma Saya puedan visualizar las condiciones de la evaluación. Esta unidad número 5 de árbol también tienen el compendio de lo que sería el multimedia, que son links que pueden reforzar el conocimiento de esta unidad respectivamente. Esta semana estaremos aperturando lo que sería la evaluación del primer 20% del tercer corte y se procede a explicar en los próximos días. Permito darle un feliz y bendecido día y que tengan de igual manera una feliz tarde. Se cuidan mucho. Hasta luego.